es una acreditación y es para las buenas prácticas de laboratorio y de ensayo y la ISO 27001. También vamos a ver que vamos a tener certificaciones en cuanto al cumplimiento de, digamos, se desea acreditar bajo lineamientos de otros organismos. Por ejemplo, si alguien quiere pertenecer a la OCDE, pues va a tener unos lineamientos y si de pronto también desean exportar sus servicios, pues deben tener en cuenta cuáles son esos lineamientos que tienen esos otros países y se deben acreditar bajo las, digamos que las normas que lo rigen a ese país. Listo. Entonces, una vez definido el marco normativo, se debe conocer y entender qué es lo que me está pidiendo ese marco normativo y cómo le debo dar cumplimiento, pues para, digamos que cumplir todo y abarcar todo lo que me están exigiendo en esa norma. Y asimismo, voy a entender, tengo que entender ese alcance de la auditoría, porque, por ejemplo, unas buenas prácticas de laboratorio se pueden certificar, sin embargo, que yo esté certificado en buenas prácticas de laboratorio no quiere decir que pueda hacer todas las técnicas de análisis. Yo me certifico y digamos que mi certificación tiene un alcance a unas técnicas específicas. Digamos que también aplica para la línea de producción. Listo. Ahora, cuando hablamos del alcance de la auditoría, ese alcance debe estar contemplado y se debe desarrollar en el sistema de gestión de calidad. Debe ser comunicado a todas las partes, a todas las líneas de la compañía, deben conocer cuál es el alcance de su sistema de gestión, cuál es el alcance de la auditoría y de lo que se debe ser, de lo que se desea certificar. Asimismo, debe ser muy claro cuáles son esos criterios para la certificación y cuáles van a ser los criterios de evaluación de cada uno de los auditores durante el proceso de auditoría. Listo. Antes de recibir una auditoría, es necesario prepararla para poder tener éxito en la auditoría que se va a realizar. Entonces vamos a ver que se pueden manejar mediante una autoinspección consciente de su sistema, donde se puede hacer una reunión, distintas partes de la compañía y empezar a mirar punto por punto qué es lo que me está pidiendo la norma y yo cómo la estoy dando cumplimiento, tanto en mis registros, la documentación interna, los programas que manejo y asimismo voy a detectar en qué puntos de pronto estamos fallando o tenemos debilidades. O inclusive también está la auditoría por un externo, donde un externo que ya tiene las competencias y el conocimiento sobre esa norma, pues va a venir a auditarnos y pues digamos que él también se encargará de identificar cuáles son esas debilidades que de pronto tiene el sistema de gestión. Entonces, ¿qué nos interesa? De detectar cuáles son esas fortalezas que tiene nuestro sistema, pues para que mantenerlas y que se logren mejorar inclusive. Y esas debilidades, las digamos que van a ser nuestro punto de atención, porque es ahí donde tenemos que, digamos que enfocar la mayoría del trabajo. Entonces, con eso vamos a determinar un plan de acción de mejora para subsanar esas debilidades y que no nos vayan a afectar durante la auditoría. Y asimismo, tenemos que asegurar que el equipo que va a recibir la auditoría debe estar capacitado. ¿Para qué? Para que pueda entender qué es lo que me está pidiendo la norma y el auditor qué es lo que me va a preguntar y cómo yo le voy a dar la respuesta a lo que me piden. Listo. Entonces, es importante y que todas las compañías y todos nuestros clientes entiendan que deben controlar los resultados de sus análisis, así y tercericen el servicio. Es decir, deben tener un conocimiento de por qué están haciendo esos análisis microbiológicos o físico-químicos. Deben asegurar que ese laboratorio que ustedes están tercerizando el servicio deben estar certificados o deben de estar acreditados si aplica, que deben tener las técnicas validadas y asimismo, ustedes deben desarrollar procedimientos internos donde se incluya esa tercerización del análisis y que me describa qué es lo que yo debo hacer con esos resultados. Entonces, continuemos, por favor. Entonces vamos a ver que debemos capacitar al personal sobre esos análisis que se están tercerizando inclusive. Entonces, ¿para qué? Para que se evalúen qué me están diciendo esos resultados y así pueda tomar las acciones a las desviaciones obtenidas o digamos que si necesito liberar un lote, pues tenga todos los criterios para poderlos liberar. Eso se puede lograr con cartas control, análisis de riesgo, las evaluaciones estadísticas, igualmente las capacitaciones por parte de IFAR. Nosotros brindamos esa asesoría para que digamos que el personal o los laboratorios que tercerizan esos análisis conozcan sobre los resultados y qué es lo que me quieren decir y cómo los debo controlar.
Listo. Ahora, garantía de los resultados. Nuestro sistema de gestión debe garantizar los resultados, debe garantizar nuestros procesos. Entonces, nuestro sistema debe asegurar que actuamos de forma competente y que los resultados que vamos a obtener son válidos. Ahora, ¿cómo es la manera de que nosotros lo podemos desarrollar? Entonces, vamos a poder darle un seguimiento a los resultados o un seguimiento al desempeño del personal. Entonces, en cuanto al seguimiento de los resultados, vamos a ver qué vamos a tener. Debemos tener procedimientos estandarizados, procedimientos validados, nuestros equipos deben estar calificados y calibrados, debemos contar con sustancias de referencia, el analista siempre, y bueno, el analista y el personal siempre debe ser competente y calificado, se deben hacer capacitaciones continuas, se deben manejar controles positivos y negativos durante el proceso de producción y también se deben hacer muestreos durante el proceso de producción o al lote que ustedes están produciendo en su momento. Listo. Ya cuando estamos en el desarrollo de la auditoría, ya cuando llegó el auditor y nos está empezando a preguntar, el equipo auditado siempre debe dar una completa disposición para recibir la auditoría. Debemos tener las puertas abiertas y facilitar todo lo que nos pida el auditor. Nuestros procesos deben ser transparentes y mostrar la realidad de lo que se está procesando, cómo se está controlando y asimismo, como vamos a mostrar la realidad, no debemos dar una información extra, solamente debemos responder lo que nos preguntan porque si ampliamos el tema puede dar espacios a ambigüedades. Asimismo, debemos evitar discutir con el auditor. Debemos argumentar bajo una evidencia objetiva y técnica, pues digamos que los puntos que nos están evaluando y argumentarlos de tal manera que le demos cumplimiento a lo que nos está pidiendo el auditor. Eso nos lleva a que debemos entender qué nos está preguntando. Ustedes van a ver que las normas siempre dicen qué es lo que debe hacer digamos que cada compañía. Sin embargo, no nos va a decir cómo se debe hacer. Entonces, es ahí donde debemos verificar cómo nuestro sistema de gestión que hemos desarrollado estamos dando cumplimiento a ese requisito en la norma. Y finalmente, en el caso en que nosotros encontremos algún hallazgo durante la auditoría, tenemos un derecho a exigir un reporte objetivo y evidenciado los hallazgos en el momento en el que se está presentando. Entonces, todas, digamos, las buenas prácticas de laboratorio las buenas prácticas de auditoría, perdón, nos va a decir que un buen auditor nos va a tener que dar un reporte con los hallazgos diciendo que se evidenció, qué puntos se incumplió para que asimismo se detecte cómo se debe solventar. Y hay que tener presente, todas las auditorías, aunque la norma no cambie, van a ser diferentes. Siempre va a cambiar dependiendo del grupo auditor. Entonces van a haber auditores que se van a enfocar más hacia la parte físico-química o hay otros que se van a enfocar en la parte de microbiología, en la trazabilidad de equipos, el otro en la trazabilidad de resultados. Entonces siempre va a ser muy diferente y puede ser muy variable dependiendo del grupo auditor. Listo. Vamos a ver que durante una auditoría no todo nos va a salir perfecto, perdón. Y igualmente vamos a ver que el INVIMA nos va a poner o nos puede establecer no conformidades. Tengamos presente que una no conformidad es el incumplimiento a un requisito que nos dice la norma. Y ya una desviación es una situación no deseada que si no se le toma acciones puede llegar a ser una no conformidad. Entonces, no todas las desviaciones van a tener un análisis de causas, sino que van a requerir una acción que me corrija, digamos que lo que se está evidenciando durante la auditoría. Y van a haber auditores que van a pedir solamente las acciones que se están tomando. Ya una no conformidad, digamos que si ya tiene un proceso de elaboración más profundo, donde debemos identificar qué es esa no conformidad, describir cuál fue el hallazgo, cuál es el punto que estamos incumpliendo, evaluar cuál es el riesgo que está presentando nuestros procesos a la compañía, al producto, al servicio. Tenemos que evaluar ese riesgo, debemos hacer ya hay un análisis de causa. ¿Por qué está ocurriendo esa no conformidad? ¿Cuál es mi causa principal que me la está generando? Y ahí vamos a ver distintas metodologías que nos van a poder abordar esa no conformidad. Por ejemplo, vamos a tener las 5 porqués, las 5 M's, lluvia de ideas, la espina de pescado, vamos a tener el diagrama de Pareto, entre muchas otras metodologías. Y una vez determinemos la causa
principal, vamos a tomar acciones correctivas y acciones preventivas dependiendo del caso. Pero no es solamente tomar las acciones, sino que debemos verificar esa eficacia, si realmente están siendo eficaces para subsanar esa no conformidad que se presentó. Y es ahí donde si, digamos, tenemos resultados, vamos a tener unas conclusiones y un cierre ya final de esa no conformidad o desviación. Listo. Entonces, dando continuidad al tema, vamos a continuar con el proceso de control de calidad. Básicamente, ¿qué es control de calidad? Es quien me va a garantizar que el proceso se encuentra, como dice su nombre, en un estado controlado. Para eso, el auditor siempre va a ir a cuestionar o a revisar el tema de control de calidad. Es por esta razón que tenemos que saber cómo vamos a presentar cada uno de los resultados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que analizar y revisar? Nosotros no podemos simplemente hacer los análisis o presentar los resultados con un cumple o no cumple. No, todos los procesos deben estar controlados, razón por la cual ese cumple o no cumple va más allá, va a cómo es la tendencia del comportamiento en cada uno de mis procesos productivos diariamente. Por eso que los resultados deberían presentarse en un análisis de tendencia, tanto para productos terminados, materias primas o controles en proceso. En ambas, digamos, en todos los enfoques tenemos que tener las especificaciones muy claras, bien sea para producto, materia prima, el marco referente de dónde lo saqué y para lo que son controles en proceso, tener muy claro mis límites de alerta, mis límites de acción, mi límite superior y mi límite inferior, donde en cuál vamos a evaluar en mis límites de alerta, como yo, como dice, alerta, entonces estar pendiente porque algo se me está saliendo de control o acción cuando ya tengo que tomar acciones porque el proceso se me está descontrolando y ya se me está digamos que ya va a salirse fuera de especificación. Es por eso que nosotros no tenemos que tener, digamos, ese miedo a un fuera de especificación. No, antes es una herramienta que nosotros tenemos que tener y tenemos que poder desarrollar para saber qué está fallando en nuestro proceso. Entonces, cuando tenemos resultados fuera de especificación, es cuando más tenemos que decir qué es lo que está pasando. Recuerden, el sistema perfecto no existe. Existe el sistema real que se está tratando de hacer con la mejor calidad. Ahora, ¿qué es lo que implica el control de calidad? ¿Qué es lo que les van a preguntar en este tema? Les van a preguntar, primero el objetivo de control de calidad es básicamente garantizar la efectividad del medicamento y la seguridad del mismo. Por eso que cada una de las pruebas que realizamos en control de calidad, digamos en parte de microbiología, que es nuestro enfoque, los recuentos microbiológicos, las pruebas de estabilidad y endotoxina, el control microbiológico y todas las pruebas específicas que le hacemos al producto, son herramientas que nos sirven para demostrar ese control. Es por eso que el auditor siempre les va a preguntar que ustedes tengan conocimiento sobre eso, porque ustedes tienen que saber cómo utilizar la herramienta, cómo poder en este momento aplicar la herramienta a cada uno de sus procesos. Y cabe recordar que nosotros también los asesoramos, les damos este apoyo técnico en las partes de microbiología. Es importante que haya una actualización constante. La USP todos los años saca una vigencia. A partir del tema de pandemia ya no se llama USP 42, 43, sino ya es de acuerdo al año como tal puntualmente en el que se está desarrollando. La USP todos los años tiene una actualización. Por eso es importante que si nuestra base normativa, nuestro documento referente más bien, nuestro documento referente, la USP, hay que estarlo leyendo. La misma técnica que fue en el 2019 no va a ser la misma técnica del 2023 y nuestro sistema tiene que poder demostrar que se encuentra actualizado. Entonces, siempre que vamos a presentar una auditoría es importante que tengamos esa actualización constante y no solamente es cumplir con ya hice el análisis, sino cómo ese análisis lo hago lo más robusto, no tanto por el tema de presentar al auditor, sino que estos resultados me den a mí unos datos reales de mi proceso y conocer cómo es el proceso. Y al final el auditor va a revisar eso. Entonces nos tenemos que estar constantemente actualizando, bien sea con farmacopea, normas internacionales o normas nacionales. A su vez, tengo mis resultados y es importante que de acuerdo a los resultados y todo lo que yo vaya a presentar desde control de calidad, tenga un soporte de análisis de riesgo y control de cambios. En este momento todos los auditores están pidiendo que todos los procesos que estamos controlando
tengan su base de análisis de riesgo y control de cambios. ¿Por qué razón? Porque yo tengo que evaluar que lo que yo estoy evaluando, bien sea una validación, una técnica analítica, una validación de proceso, una evaluación de los procesos, tiene que estar fundamentado de que evalúe todos los riesgos que se encuentran asociados al mismo y que lo logre controlar y cuáles fueron las acciones o medidas tomadas para controlar. Todo esto tiene que tener obviamente una base documental. Cualquier cambio que yo realice tiene que tener una planeación y una gestión del mismo. A su vez, importantísimo en control de calidad, y es que control de calidad básicamente es toda la trazabilidad, es poder desde el punto de vista auditor evidenciar lo que yo realicé en el proceso sin necesidad que yo estuviera presente, es decir, yo tener toda la evidencia documentada, es decir, los soportes de cada uno de los pasos que yo realicé para llegar a ese resultado. Es por eso que no solamente cuando prestamos un servicio o cuando contratamos un servicio, no solamente revisé el informe, es entender ese informe, ver que toda la información que se encuentra en ese informe se encuentra soportada, que tenga sus cepas de referencia, que tenga sus documentos de referencia, equipos que utilizamos, cuando se realizó calificación del personal. Ya el ingeniero Carlos nos habló de toda la base documental para asegurar los resultados. ¿Qué es lo que necesita ver el auditor? El auditor les va a tomar un día. Dígame, este análisis, cuénteme toda su historia. Y ustedes tienen que tener la capacidad de contarle toda la historia y tener toda la evidencia objetiva. Continuando con la temática, pasamos a la parte de aseguramiento metrológico, iniciando con el mantenimiento preventivo y correctivo. Ahora bien, cuando tenemos un equipo nuevo y va a ingresar al laboratorio, inicialmente debemos cumplir ciertas pautas. Inicial, en esa parte lo que hacemos es crear el procedimiento operativo de ese equipo, que no es más que todas las instrucciones operativas que va a realizar el equipo en mi proceso. Adicional, debo tener unas rutinas de limpieza que me van a evitar que el equipo me genere un foco de contaminación en el área que va a ser instalado. Todos los procesos que yo ejecute a un equipo deben estar soportados sobre una hoja de vida. Y esta hoja de vida, por supuesto, debe estar al día, porque pues si no está al día, no va a contener toda esa trazabilidad o toda esa información de las intervenciones que ha tenido el equipo en toda su vida útil. Además, no basta solamente con eso, debemos realizar un cronograma de mantenimiento que tenga toda la información de los equipos del laboratorio, pero no basta con allí tener un cronograma, porque a veces, ¿qué pasa? Hacemos un cronograma a principio de año, lo dejamos allí y no le hacemos los seguimientos respectivos para verificar que se cumplan esas frecuencias. ¿Y qué pasa? A veces hacemos reprogramaciones que no son justificadas y que después generan un hallazgo no conforme. Por eso, cada cambio que sufre el cronograma debe ser soportado a través de un control de cambio que me indique el por qué hice esa reprogramación, adicional para garantizar que no me afecta el desempeño del equipo. Continuando, cuando termino ese mantenimiento, debo identificar el equipo con su respectivo rótulo. ¿Qué debe contener este rótulo? Las personas responsables del mantenimiento y adicional la fecha inicial y final de mantenimiento. Esto contribuye a que el operario, cuando vea la máquina, se dé cuenta si está en óptimas condiciones o no está en óptimas condiciones. Adicional, para aquellos equipos que estén fuera de servicio, debemos garantizar que estén identificados. Una identificación a través del sistema de gestión de calidad que nos diga que no puede el operario utilizar este equipo. Esto evitará que algunos riesgos en el mismo operario, en la manipulación o las instalaciones y adicional, pues en lo que es la parte de seguridad del proceso. Archivar la documentación a veces parece un trabajo sencillo, pero no es tan sencillo. Debemos archivar la documentación en un lugar seguro y adicional que esté disponible, ya que en algunos casos cuando nos piden un soporte de un equipo demoramos 5 o 6 minutos en traerlo porque no tenemos esa documentación organizada y esto pues afecta el proceso de auditoría. El mantenimiento de las instalaciones en ciertas ocasiones pues no le damos cierta importancia, nos centramos más que todo en los equipos, pero es de igual importancia que los mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos.
ya que aquí depende también de la calidad del producto que vamos a generar o del servicio que estamos prestando. Por ende, no es lo mismo tener unas instalaciones que se le hizo un mantenimiento hace un año a unas instalaciones que tengan un mantenimiento renovado o que se esté periódicamente en constante revisión. ¿Por qué? Porque pues las paredes se deterioran, los pisos se deterioran, toda esa parte permite que la asepsia no se mantenga en esas instalaciones. Pasando a la actividad de calibraciones, al igual que las actividades de mantenimiento, debemos tener ciertos alcances o ciertos procesos que nos soporten esas calibraciones. Por ejemplo, los programas, los cronogramas de calibraciones, que son los que nos proyectan las actividades que vamos a hacer. Para nosotros contratar, por ejemplo, un proveedor de calibraciones, inicialmente debemos verificar el alcance que tiene ese proveedor. Todos los proveedores no tienen el mismo alcance. Es más, si están acreditados por ONAC, por lo general esos alcances están subidos en la plataforma de ONAC. Podemos ir a esa plataforma, verificar esos alcances para ver si cumplen nuestro rango de calibración. Un ejemplo, un proveedor de calibración en la magnitud de presión. Puede ser que el alcance del vaya de 1 a 100 PSI, pero nosotros necesitamos calibrar de 1 a 1000 PSI. Ese proveedor no va a ser idóneo para realizar ese proceso de calibración. Debemos asegurar también que los instrumentos estén calibrados en el rango de trabajo y su calibración sea realizada por patrones calibrados. Normalmente, a veces, ¿qué pasa? Tenemos un instrumento en el laboratorio y está calibrado. Nosotros estamos seguros que está calibrado, pero cuando vamos a revisar el rango de calibración del instrumento puede ir, no sé, un ejemplo, de 1 a 100 grados. ¿Y qué pasa? Que en ese rango yo no lo trabajo, yo lo trabajo de 200 a 300 grados. Aún calibrado, esa calibración para el proceso que realizamos nosotros no es idóneo. Por ende, debemos calibrarlo siempre en el rango de trabajo donde se va a utilizar el instrumento. Los certificados siempre deben ser revisados. Algunas veces no se puede demostrar si el laboratorio hace una revisión puntual de esos certificados, porque no solamente recibir el certificado y decir, cumplió el equipo. Hay que verificar unas variables adicionales, la exactitud del equipo, la tolerancia de ese equipo, el criterio que ha establecido yo para darle ese concepto si cumple o no cumple. Entonces, por ende, ese certificado debe revisarse en toda su esplendor para estar seguros de la información que contiene el mismo. Después que realizamos este proceso de calibración, el último paso es rotular el instrumento de calibración. ¿Para qué? Para ver si en el tiempo se encuentra vigente. Es como la información más rápida del operario, saber si el instrumento está calibrado o no está calibrado. Adicional para verificar todas las trazabilidades asociadas al instrumento. Algunos instrumentos por la norma es necesario verificarlos internamente. Por ejemplo, tenemos pHímetros, conductivímetros que debemos hacerle todas esas verificaciones para garantizar que no estén desajustados o que no cumplan con la tolerancia que nosotros establecimos. En ese caso, hay que reportar todas esas verificaciones con la trazabilidad de los estándares o patrones que utilizamos para realizar dicha verificación. Y para aquí terminando por esta parte de calibración tenemos que los criterios de conformidad. Estos criterios normalmente ya los están pidiendo en los entes regulatorios. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener un instrumento que no tenga una tolerancia establecida a que tenga un instrumento que ya tenga una tolerancia establecida y que voy a dar mi concepto de cumplimiento sobre esa tolerancia. Algunos de los dos criterios que se manejan son aceptación conservadora y binaria. Pues una tiene que aceptarse el 95% de riesgo y otra el 50% de riesgo. Inicialmente se recomienda la conservadora, ya que eso nos da una mayor confiabilidad sobre el resultado que va a obtener el instrumento. De igual forma, todos los instrumentos debemos tener esas hojas de vida, todas esas actividades de calibraciones debemos reportarlas en esas hojas de vida para poder hacerle seguimiento al cronograma que tenemos proyectado durante el año. Y aquí puntualmente voy a hacer énfasis sobre el ítem que dice tener soportada las frecuencias de calibración con la guía ILAT G24. A veces una ambigüedad que nosotros tenemos en los laboratorios es decir, ¿cuándo calibro este instrumento? ¿Lo calibro un año? ¿Lo calibro 2 años? Entonces en esta parte es cuando la guía ILAT G24 empieza a tomar importancia. Porque ella nos da unos criterios establecidos para determinar
cuándo debo calibrar mi instrumento. Entre ellos tenemos el ajuste automático de acuerdo al calendario que establecemos para este instrumento. Tenemos gráficos de control que está más que asociado a la deriva de los instrumentos, o sea, la trazabilidad y los valores obtenidos en X tiempo del instrumento. Los tiempos de uso. No es lo mismo utilizar un instrumento todo el día a utilizarlo una medida durante el día. ¿Cuál se va a desajustar más? El que utilizo en todo el día. También tenemos ensayos de caja negra para este criterio del ILAC, que este consiste en hacer verificaciones de la magnitud que me va a medir el instrumento. Con esto puedo determinar también si el instrumento está desajustado o no está desajustado. Si está desajustado, no cumple con la tolerancia, por ende debo mandarlo a calibrar inmediatamente. Finalmente, los proveedores, todos los proveedores de calibraciones deben estar calificados. Se califican a través del servicio y a través de auditorías programadas. Y pues por recomendación, pues no, prácticamente ninguna norma lo dice, pero siempre por recomendación es preferible contratar proveedores de calibración que estén acreditados con la ONAF, ya que nos darán confiabilidad sobre el proceso que se está realizando. Siguiendo con la actividad de calibraciones, igual que las actividades de mantenimiento y calibración, esta también debe estar soportada sobre un programa y sobre cronogramas que son establecidos a principio de año. Además, se incluye todas esas actividades en las hojas de vida para dejar el soporte que se realizó y las fechas en que se van a realizar nuevamente. Por concepto general, deben soportarse todas aquellas reprogramaciones que se realicen sobre esas actividades programadas a principio de año, para así evitar de que esa calificación, si no lo hacemos, afecte el proceso productivo, afecte la calidad del producto que estamos almacenando en el equipo. Y este ítem es importante ya que algunos proveedores de calificaciones no cuentan con certificación, aún menos con acreditación. Entonces es importante que esos proveedores podamos calificarlo a través de, pues, de las auditorías que realizamos periódicamente y adicional por cada servicio, para evitar de que tengamos, por ejemplo, utilicen instrumentos que no estén calibrados, equipos que no cuenten con las condiciones necesarias para asegurar la parte meteorológica. Asegurar que todos los informes de calificación cuenten con la trazabilidad de los instrumentos y datos primarios. Esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque en realidad es lo que nos les da validez al informe de calificación. Si un informe de calificación no tiene un soporte de una trazabilidad del instrumento que se utilizó para la calibración, verídicamente no va a ser válido. Igual, si esos instrumentos no tienen la trazabilidad de las medidas, ejemplo, un fotómetro. Un fotómetro realiza unas medidas de unas partículas. El instrumento debe generarme ese soporte de cuándo hizo la medida y pues la calidad del software donde se trajeron esos datos. Esto se llama integridad de datos y todo informe debe tenerlo. Entonces es puntual de que revisemos paso a paso ese informe y adicional. Y su recomendación porque nos ha pasado en ciertas auditorías de que no se tiene un soporte del sistema de gestión de calidad donde se hizo la revisión de ese informe. Por recomendación, es importante que de nuestro sistema de gestión de calidad generemos un formato y dejemos todo el soporte de cómo se hizo la revisión de ese formato y adicional cómo fue enviada esas correcciones al proveedor. Siguiendo con la temática, demostrar que todas las calificaciones realizadas por proveedores sean revisadas por las áreas encargadas. Era lo que les estaba comentando ahorita. Eso tenemos que demostrarlo con soporte documental. No es decir al auditor, no es que yo revise los informes, pero ¿cómo me demuestra que sí revisa los informes? Esto solamente lo podemos hacer a través de un documento del sistema de gestión de calidad que contenga todas esas novedades que encontramos en el informe y que fueron compartidas con el proveedor de calificaciones. Siguiendo, garantizar que los cambios en los equipos no afecten el estado validado. Constantemente nosotros, un equipo está sujeto a realizarles mantenimientos preventivos como tanto correctivos. Entonces, si tenemos que realizarle un mantenimiento correctivo a un equipo, debemos garantizar que ese mantenimiento correctivo no nos afecta a la calificación vigente. Por ende, a través de un control de cambio hacemos una evaluación de análisis de riesgos donde debemos verificar y garantizar que el cambio efectuado sobre la pieza o sobre el mantenimiento que estamos realizando no afecte la calificación. En dado caso que la afecte, debemos verificar
si debemos hacer una calificación parcial o una calificación total del equipo. Otra parte que es importante y que está en bastante auge, hemos tenido muchas notificaciones sobre esta parte, pues toda la retroalimentación que nos hacen los clientes, es verificación de alarma e instrumentos de monitoreo continuo. Anteriormente, tener una alarma lumínica era suficiente en un equipo. Hoy en día ya las exigencias son mayores, ya no solo basta con una alarma lumínica, debemos también tener alarmas de mensaje de texto y que lleguen en tiempo real. ¿Para qué? Para tomar medidas inmediatas sobre el equipo y así evitar de que quizás si una noche no se estuvo monitoreando el equipo, el otro día tengamos ese fuera de especificación, no sé, de 12 horas del equipo. Pero si llega inmediatamente, puede tomar esas acciones inmediatas sobre los productos que están en proceso. Y finalmente, todos los equipos deben contar con la calificación de diseño, calificación de instalación, calificación de operación y desempeño. Anteriormente era válido hasta la calificación de instalación, calificación de operación y calificación de desempeño. Hoy en día ya incluyeron la calificación de diseño como un requisito de los equipos, tanto nuevos como antiguos. Entonces es recomendación de que si un equipo llega nuevo, empecemos desde enseguida a realizar la calificación de diseño, porque ya se está convirtiendo en un requisito para por decirlo así, todo el soporte documental del equipo. Le agradecemos pues la atención prestada y estaremos atentos a las dudas. Perfecto, Joaquín, muchísimas gracias. Gracias a los tres por compartirnos todo este conocimiento. Entonces ahora vamos a seguir con la sesión de preguntas. Ya tengo unas por aquí. Empezamos con el doctor José Miguel Arroyave. La norma nos está exigiendo en las diferentes validaciones las calificaciones de Q, IQ, OQ y PQ. ¿Cómo nos garantizan la validación del medio de cultivo para las pruebas del llenado estéril? Para las pruebas de llenado estéril, entonces hay que tener en cuenta que, digamos, esa es una validación de procesos, no es una validación puntualmente de equipos, razón por la cual para la validación de los llenados, de los medios utilizados para los llenados, lo que tenemos que hacer es igual que una validación de medios de cultivo. Tenemos que garantizar la prueba de promoción de crecimiento antes y después del llenado, antes y después del llenado séptico. Adicionalmente, revisar la vigencia del medio de cultivo y tener todo el soporte de que la preparación, el volumen y pues todos los equipos y todo lo que se realizó de la manera correcta. Perfecto, Natalie, muchas gracias. A propósito de lo que acaba de comentar Natalie, en la siguiente semana estaremos enviando un comunicado a todos nuestros clientes porque efectivamente el INVIMA nos está exigiendo, como que hemos visto en las últimas auditorías que han hecho nuestros clientes centrales de Néstor y que tienen que hacer procesos de llenados asépticos, que no solo es necesario la prueba de promoción de crecimiento antes de efectivamente realizar el llenado, sino que después también es necesario que garanticemos que efectivamente es cuando está en incubación haya posibilidad de crecimiento en estos medios, que no haya ningún tipo digamos que de manipulación del medio de cultivo. Entonces, digamos que esto no se estaba manejando antes, es muy importante que lo empecemos a realizar, las pruebas de promoción de crecimiento antes y después. Entonces, bueno, seguimos con la siguiente pregunta para Joaquín, de Aseguramiento TLS de Universidad de Antioquia. Buenas tardes. ¿Qué se está solicitando en BPL en cuanto a la validación de sistemas computarizados? Con respecto a la validación del software, ahorita mismo se están pidiendo todas las calificaciones, desde la desempeño, instalación, operación y desempeño. Entonces, ¿qué guías o qué normas pues debemos seguir para realizar los protocolos y efectuar estas validaciones? Podemos utilizar la GAN 5, que quizás es la metodología más completa para realizar este tipo de validaciones, y podemos utilizar también la guía técnica de la CFR 11, donde también encontramos todo lo que es integridad de datos. Pero en teoría, pues ya como en conclusión, debemos realizar las 4 calificaciones mencionadas. Perfecto, Joaquín, muchísimas gracias. Siguiente pregunta de Laboratorios SP, de Wilfer Raúl Durán. Dentro de los informes 32 y 37, establece que los análisis microbiológicos de áreas debe hacerse con frecuencia, pero no especifican la periodicidad. De acuerdo con su experiencia, ¿cuál es esta periodicidad? Pregunta para Natalie.
Listo, entonces puntualmente para el tema de periodicidad de la validación de las áreas, digamos que no te va a dar una referencia. Como les explicaba, es importantísimo tener lo de las cartas control para tú poder definir la periodicidad. Obviamente, tienes que garantizar que en esta validación de áreas a nivel de microbiología todavía se cumpla el requisito, razón por la cual digamos que la recomendable y de acuerdo a nuestra experiencia es que sea anualmente. Obvio, todo está regido a cómo se comporta tu área dentro de los meses de control en ese año. Listo, Natalie, muchas gracias. Siguiente pregunta también del mismo laboratorio. Para las calibraciones de los equipos se fija una periodicidad de 12 meses para todos los equipos o existe una metodología que me fije cada cuánto debo hacer la calibración. Nos pregunta para Joaquín. Dando respuesta a la pregunta, en general no existe ninguna metodología para establecer de cuánto tiempo me debe durar una calibración. En ese sentido, existen guías, como le comentaba en toda la presentación, la ILAC G24, que nos da ciertos parámetros de cuándo debemos calibrar un instrumento. Por recomendación, y quizás la que más exactitud tiene, es las gráficas de control, que están establecidas por la deriva del instrumento, y eso sí me da una fecha establecida o unos periodos establecidos de cuándo debo realizar dicha calibración. Perfecto, Joaquín. Siguiente pregunta, nuevamente para Natalie, del doctor José Miguel Arroya. ¿Cómo se podrían mejorar los tiempos de respuesta cuando llegan los informes, en la cual una prueba sale fuera de especificación? Cuando recibimos el resultado transcurren normalmente 15 días. En este tiempo el problema se puede agravar. Listo, puntualmente para mejorar los tiempos de respuesta en los informes, si tenemos fuera de especificación, uno, hay que ver qué técnica es la que tú estás evaluando. Hay que recordar que los microorganismos tienen unos periodos mínimos de incubación y máximos. Siempre la recomendación es irnos por el máximo. ¿Por qué? Para no tener falsos negativos. Adicionalmente, con los tiempos de respuesta, digamos que el laboratorio tiene la responsabilidad es una cosa diferente, yo te envío el informe, pero si yo veo un resultado que es fuera de especificación, lo recomendable es que ustedes le exijan al laboratorio que les presta el servicio, que por favor les envíe previamente los resultados fuera de especificación. Adicionalmente, para mejorar esos tiempos, pues también puede ser un criterio de evaluación en la calificación de proveedores. Muchas gracias. Siguiente pregunta del señor Iván Méndez. Buenas tardes, ¿yo puedo dar cumplimiento a la NTC 17025 sin estar acreditado? ¿O cómo demuestro que mi laboratorio es competente sin estar acreditado? Bueno, pues digamos que en este caso uno puede desarrollar su sistema de gestión bajo la 17025. Recuerden que la 17025 me va a hablar de buenas prácticas de laboratorio para laboratorios de ensayo. Entonces, digamos que la UNAC en este momento en Colombia es el único ente acreditador, y para que, digamos que dar la confiabilidad de que la empresa cumple a cabalidad con la 17025 y cada uno de los puntos que nos piden, sí es necesario digamos que sea el ONAC quien sea el ente acreditador. Si no, es muy difícil que digamos que sea reconocido el laboratorio como tal bajo la 17025. Por ejemplo, un laboratorio de análisis puede estar acreditado en buenas prácticas de laboratorio, sin embargo, puede tener su sistema. Sin embargo, si el INVIMA no lo ha certificado, es muy difícil tener la confiabilidad sobre ese laboratorio. Entonces, sí es importante, puedes desarrollar tu sistema bajo la 17025, pero sí es importante acreditarlo para tener esa confiabilidad de que realmente lo están cumpliendo tal como lo exige la norma. Perfecto, Carlos, muchas gracias. Siguiente pregunta, Carlos Uriel Cortés. ¿Qué quiere decir representación de las normas de permanencia? Perdón. Bueno, haciendo claridad en el proceso de robustez del personal, cuando hablamos valor de robustez del personal, es que tú tengas toda la evidencia documentada de que el personal es competente y está calificado para poder desarrollar la técnica o el proceso. Entonces, es necesario no solamente basarse en lo que ya conocemos, que es entrenamiento, capacitación y calificación, sino complementar esto haciendo pruebas interlaboratorias, pruebas de aptitudes, algo que nos pueda garantizar que el personal cumple con esto.
Y el otro tema es que se refiere a que cumpla con los tiempos, en los tiempos los requisitos previos. Perfecto, Natalia, muchas gracias. Siguiente pregunta, aseguramiento TLS, Universidad de Antioquia. ¿Qué tipo de profesionales exigen que estén al frente de los equipos y de su mantenimiento? Los farmacéuticos no son los más competentes, aunque el líder de control de calidad sí debe ser QF por norma y es responsable de los equipos, es la unidad de gestión de calidad. Por favor, comentar algo al respecto. Bueno, inicialmente no existe pues una actividad a nivel de educación que nos diga, esta persona debe tomar estos cargos, pero sí debemos mirar otras pautas que, por ejemplo, tenga conocimientos y habilidades en equipos, que algunas de esas carreras pueden ser técnicas, pueden ser profesionales. Si miramos carreras profesionales, pueden ser ingenieros, pero no cualquier ingeniero, puede ser ingeniero industrial, puede ser ingenieros químicos, puede ser ingenieros mecánicos, mecatrónicos, toda esa persona tienen esa habilidad para soportar los equipos. Si queremos pues ya conceptos metrológicos, los idóneos son los que tienen estudios en metrología. ¿Por qué? Porque son conceptos particulares y que requieren ciertos análisis sobre cómo se maneja el equipo a nivel de resultados. Por ende, si de pronto tiene alguna persona todas estas competencias que he mencionado, puede ser idónea para ese cargo. Pero como tal no hay una exigencia educativa para este tipo de cargos. Debe demostrarse ciertas habilidades y competencias que demuestren que puede soportar ese proceso. Muchas gracias, Joaquín. Bueno, tenemos 5 minutos adicionales para preguntas, entonces creo que estos también vienen para ti, Joaquín. Edna Paola Palacios Rodríguez, si los equipos son heredados y no se realizaron de Cuba al momento de su compra, ¿cómo se podría sustentar actualmente? ¿Te parece equipos heredados? Siempre eso es una pregunta que surge porque inicialmente la calificación de diseño se hace cuando se compra el equipo. Pero nosotros tenemos unas especificaciones a nivel de proceso que debemos garantizar en el diseño. Entonces, reevaluar esas especificaciones de acuerdo a la normativa que se tiene actual para el diseño de ese equipo y verificar a ver si cumpla con eso. Por ejemplo, no sé, anteriormente cuando yo compré el equipo era válido que fuera construido, no sé, de policarbonato, pero ahorita ya la norma me exige que sea de acero. Entonces, ese equipo ya no cumple con el diseño para mi proceso, por ende debo cambiarlo. Entonces, sí se puede hacer mirando la parte normativa si cumple o no cumple con el diseño establecido para mi proceso y debo documentar eso. Por ejemplo, si es un equipo diseñado en acero, yo debo documentar eso y mirar a ver que sea el acero que requiere para dicho proceso. ¿Cómo lo hago eso? A través de certificados, a través de cosas en particulares que me demuestren que el equipo sí tiene las condiciones que necesito para el proceso, hablando de diseño. Perfecto. Siguiente pregunta, creo que puede responder Natalia o Joaquín. César Coronado nos pregunta, buenas tardes, para la validación del sistema de aire, ¿se debe medir al tiempo que las partículas viables, ya sea en reposo o en operación? Listo, para todo lo del sistema de la validación, de la calificación del sistema de aire, sí es necesario hacer el conteo de partículas viables, tanto en reposo y en operación. Adicionalmente, tener presente, nosotros en un webinar pasado en la validación de áreas que hablamos, también tenemos que tener presente que hay que tener repetibilidad, es decir, hay que hacer varias réplicas en operación y en reposo para poder garantizar cuántos microorganismos hay presentes en ese aire que estamos calificando. Muchas gracias, Natalie. Vamos con la siguiente pregunta. Julián David Reino Montenegro. Buenas tardes. Si por falta de material de acondicionamiento no logro hacer todo el acondicionamiento de corrido, sino que debo prolongar este proceso hasta adquirir el material faltante debido a que somos maquila, el producto que falta por acondicionar debe tener estudio de holding time para la validación de procesos. Buenas tardes, sí. Entonces, en la validación de procesos tenemos que incluir todas las variables porque precisamente como lo hablas, es una validación de proceso. Eso incluye estas variables e incluso tiene que hacerse parte del análisis de riesgo. Y mi estudio de holding time tiene que demostrar eso, que no va a haber afectación en el proceso. Muchas gracias. Tenemos la última pregunta. Ya se nos agotó el tiempo, lastimosamente. Ingenieros de procesos nos pregunta, si no cumplo con la fecha de validación de un equipo, ¿con un soporte de reprogramación lo puedo soportar o con qué se puede soportar?
Para este caso, es necesario realizar ciertas actividades en el equipo. Una puede ser una verificación que me demuestre que el equipo se mantiene dentro de las condiciones donde debe trabajar. Otra puede ser evaluar las tendencias que tiene ese equipo a través del tiempo. Ejemplo, si yo tengo un instrumento de monitoreo continuo en el equipo, yo debo verificar que, no sé, durante un año no haya tenido fuera de especificaciones, no haya tenido paros, no haya tenido mantenimiento. De acuerdo a todo ese soporte documental, allí tomo una decisión, si lo prolongo o no lo prolongo. Es de aclarar que estas prolongaciones no son a largo tiempo, son por novedades. Por ejemplo, una novedad puede ser de que el proveedor no contaba con el tiempo necesario para realizar esa calificación. Entonces, yo puedo hacer a través de esos análisis soportar que el equipo me puede mantener las condiciones una semana más, un mes más, pero igual debe estar en monitoreo continuo. Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros ponentes por compartir este conocimiento, a todos nuestros asistentes, quienes tengan dudas adicionales o si están interesados en realizar sus procesos microbiológicos o tener asesorías con nosotros directamente, no duden en escribirnos al correo electrónico que ven en pantalla, que con mucho gusto les solucionaremos sus inquietudes. Igualmente los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, LinkedIn y nuestra página web. Adicionalmente, si se perdieron alguno de nuestros webinars anteriores, pueden ingresar a nuestro canal de YouTube y allí encontrarán todas las grabaciones. Que tengan una feliz tarde y muchísimas gracias por su compañía. Recuerden que en BIFAR estamos siempre disponibles para acompañarlos y asesorarlos en todos sus requerimientos. Hasta pronto.